Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del fin de semana de Noticias Caracol. Comenzamos con la crítica situación en Santander por los bloqueos que varias comunidades mantienen en vías como la de Bucaramanga-Lebrija. Toneladas de alimentos e insumos permanecen en los camiones represados en carretera. Las pérdidas ya son millonarias. Los manifestantes piden diálogo directo con el gobierno nacional y el alcalde de Bucaramanga también solicitó atención por parte del presidente Gustavo Petro. Pilar Mejía nos tiene el reporte a esta hora. Pilar, cuéntenos dónde se encuentra y cuál es la situación de los transportadores y también de las comunidades. Muy buenas tardes, me encuentro en el municipio de Lebrija, exactamente en el sector del peaje, en donde hace contados minutos acabaron de realizar la apertura de esta vía. Dicen que va a ser la penúltima apertura que van a realizar los manifestantes. Ellos aseguran que esta apertura va a durar en este momento 30 minutos más. Se vuelve a bloquear la vía y a las 6 de la tarde vuelven a abrir la vía por última vez. Lo que ellos le piden al gobierno nacional es que vengan acá a Lebrija a realizar estas negociaciones, porque después de las 6 de la tarde no van a realizar más aperturas. En este momento los vehículos, las motos y los camiones acabaron de pasar por esa vía. Están aprovechando esos 30 minutos que quedan para poder enviar los alimentos a los diferentes municipios que están alrededor. Recorrimos durante esta mañana todo este sector de Lebrija y así se vio el represamiento de los alimentos en diferentes vehículos en esta vía. Camioneros descansando en el piso, familias esperando vía, alimentos represados y a punto de dañarse, viajeros con maleta en mano y bloqueos activos en 7 puntos de Santander es el panorama en el cuarto día del paro campesino. Estamos desde el día de ayer, desde las 2 de la mañana. ¿Qué tal esa espera? Terrible porque no hay nada en la vía, no hay comida, no hay agua, no hay nada y son 3 parisicas que estamos esperando y muy demorado. Esos animales que vemos acá, ¿cuánto llevan? Usted que está cerca acá del camión. Esos animales están desde el día de ayer también. Quedaron en el parisiga de Brisas y ahora en el de acá, en el del aeropuerto. ¿Y agua para ellos? No, nada, no hay como darles agua ni nada. Ni las vacas se salvaron de esos bloqueos que esperan bajo el inclemente sol. Más de 10 millones de huevos y 1.500 toneladas de pollo represadas en las vías de Santander. La exportación de 3 millones de huevos que salían para Cuba tuvo que ser cancelada. El pollo llevamos 2 toneladitas. ¿Para dónde? Para Bucaramanga, para empacar, para transformar. ¿Y acá se ha represado hace cuánto? Desde esa mañana a las 7, pero ya digo, vengo viajando desde ayer a las 2 de la tarde. Necesitamos que el gobierno nacional haga los ajustes, atienda al paro, le dé la importancia a este gremio. Están afectando particularmente a los avicultores de Santander, donde tenemos 57 millones de aves. Se están presentando bloqueos para llegar con alimento a las granjas y para sacar aves que están al final de su ciclo y llevar a hacer a plantas de proceso. Una completa odisea es lo que han pasado decenas de viajeros que entran y salen del aeropuerto de Palo Negro en Bucaramanga. Con maletas en mano y en completa oscuridad, su única opción ha sido caminar. En Santander esperan con ansias los diálogos que se llevarán a cabo mañana en Bogotá para encontrarle una salida a esta situación que deja pérdidas millonarias para el departamento. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional informó en un comunicado de prensa que sigue garantizando el acceso acá en el Aeropuerto Internacional Palo Negro. Sin embargo, informa que tiene inconvenientes con el ingreso del personal por tierra. Recordemos que aquí están los bloqueos más arriba también para ingresar al Aeropuerto Internacional Palo Negro y también tienen problemas con el tema del combustible. Hacen un llamado urgente también al gobierno nacional. Recordemos, los manifestantes dicen que hoy se va a realizar la última habilitación de esta vía. Pilar, y a propósito de ese llamado que usted menciona, en diálogo con Noticias Caracol en vivo, el alcalde de Bucaramanga entregó detalles de la difícil situación que está viviendo la ciudad por estos bloqueos y de la ayuda que están pidiendo al gobierno nacional. Empezamos el cuarto día de bloqueos, las principales vías de ingreso de nuestra ciudad de Bucaramanga, del área metropolitana. El departamento de Santander se ha venido afectando y golpeando de manera significativa
Hoy podemos determinar que el área metropolitana tiene una afectación de entre los 40.000 y 70.000 millones de pesos diarios en las principales actividades afectadas. Departamento de Santander en unos 80.000 y 120.000 millones de pesos diarios. Claro, los sectores más golpeados en este momento, Pablo y televidentes, en Santander y en Bucaramanga, es el sector de la construcción, de los alimentos, de la avicultura, de la agrícola. 70.000 millones de pérdidas diarias me parece una cifra importante. ¿De dónde sale esta cifra, alcalde? FENALCO, que es el gremio que agrupa a cada uno de los empresarios de nuestro municipio de Bucaramanga, área metropolitana y el departamento de Santander, ha determinado que estas cifras son las que resultan siendo afectadas de manera preliminar en cada uno de los días de este tipo de bloqueos, de paros, de demoras. ¿Está Bucaramanga en este momento en parte incomunicada? ¿Cuántos bloqueos se mantienen activos? Tenemos unos bloqueos graves. El primero es en el sector de Lebrija, que comunica del aeropuerto a la ciudad de Bucaramanga, allí donde está el aeropuerto, y ese es el principal bloqueo que viene de Barranca Bermeja, que viene del aeropuerto. Otro bloqueo también es el sector del Playón, que es hacia la costa de la ciudad o del país. Pero hay otro bloqueo también significativo que es el sector de El Buey o Piedecuesta, salida hacia la ida a Bogotá. ¿Hay corredores humanitarios habilitados para el paso de ambulancias y personas que necesitan atención médica? Los corredores humanitarios tenemos que manifestar que se han dado cumplimiento. La Policía Nacional ha estado garantizando estos corredores humanitarios. Hay unos pasos intermitentes que se han venido realizando, pero las afectaciones en los vuelos, diferentes sectores como el transporte aéreo, pues se ha venido afectando de manera tan circunstancial. ¿Cómo puede apoyar la alcaldía a estas personas y qué dice el gobierno nacional? Mucha gente no está en desacuerdo a las actualizaciones. Lo que está en desacuerdo es a la forma tan desproporcionada como este tipo de situaciones se vienen realizando. Entonces nuestro llamado es: señores Gobierno Nacional, señores del EGAC, por favor, siéntense con ellos y analicen la manera de cómo hacer su avalúo catastral para efectos de que sea con base en un ajuste a la realidad económica. ¿Cuál es el llamado? ¿Qué podría pasar en caso de que no se levanten estos bloqueos, alcalde? De que continúe este paro y no se tengan soluciones serias, responsables, donde el Gobierno Nacional pueda sentarse a la mesa de manera responsable. La economía, el estanque de la misma va a seguir siendo afectada y vamos a llegar a una crisis que nos va a tomar tiempo para recuperarla. De otro lado, en Yopal también se registran bloqueos y esto en la vía principal de acceso. Camiones con cargas de arroz y ganado permanecen represados. No hay salida de buses y los manifestantes están solicitando diálogos con el gobierno nacional. Alexander Guerrero, ¿cuál es el panorama hasta ahora? Lo que vemos aquí en este momento es el cierre total y definitivo de la única vía que comunica al departamento de El Casanare con Arauca, con los departamentos del Meta, Cundinamarca, Santander y con el resto del país. Esta es la vía marginal de la selva, que en este momento está repleta de camiones con palmas, camiones con arroz, ganado en pie y bienes y servicios, y también con buses de servicio interdepartamental que no han podido llegar hasta sus lugares de destino. Hay dos delegados de la región de la Orinoquía que en este momento se desplazan a la ciudad de Bogotá, donde se sentarán con el gobierno nacional para poder establecer una fórmula de arreglo que ponga fin a estas vías de hecho que ya están generando pérdidas millonarias en todo el país. Y otra de las situaciones que tiene en vilo a comerciantes, empresas y trabajadores es la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador, que ha generado una grave crisis económica. Miren esto, más de 3.200 empresas permanecen en riesgo. David Sánchez conoció varios de estos casos en Ipiales, Nariño. Ipiales, Tulcán son las dos poblaciones que están al lado y lado de la frontera colombo-ecuatoriana. Desde el 1 de febrero que inició esta guerra arancelaria, este panorama es continuo en municipios como Ipiales y como Tulcán. Locales en arriendo, empresas cerradas, comercios cerrados, y es que a raíz de esta denominada guerra arancelaria, pues los despidos y los cierres de muchos comercios se vienen dando constantemente. Dialogamos con algunas de estas empresas y con algunos de estos empresarios y les contamos en la siguiente nota. Bueno, pasó, porque
José Miguel Terán fundó su empresa hace 31 años. Pese a haber superado un sinnúmero de retos, la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador lo tienen al borde de la quiebra. Digamos que nunca hemos visto que un bloqueo nos afecte tanto, porque es cero. Nadie puede exportar al Ecuador por los aranceles que en este momento, o impuestos que impuso el Ecuador al 100%, pues yo veo que nadie va a hacer una exportación para allá. La imposición de aranceles tiene prácticamente detenido el comercio. En este momento a un 5%. ¿Sí? Igualmente esto es igual, le pasa a las más de 60 agencias de aduanas que hay en el distrito aduanero de Ipiales, como también empresas de transporte, depósitos habilitados, bueno, y todo lo que mueve el sector de comercio exterior, que es muy grande, unos 2.000 empleos directos, el triple de los que son indirectos. Ipiales era la frontera más activa de Colombia. A diario se movilizaban entre 200 y 250 camiones comerciales. 5.5 millones de dólares pasando por este puerto. A nivel nacional, pues representa alrededor de 2.600 empresas en todo el país. Valle, Cundinamarca, Atlántico y Antioquia son los departamentos que tienen la generación de la carga hacia este país. 100% de los aranceles, y eso significa un cierre total de la frontera. Esto ha tenido unos costos enormes en materia de inflación, en materia de desempleo, en materia de parálisis del comercio, tanto en la zona de frontera como en Pasto. El anuncio del presidente Petro sobre permitir el ingreso de productos ecuatorianos sin aranceles trae esperanza de que la situación mejore. Según Analdex, en la frontera de Rumichaca cruzaban alrededor de 5 millones de dólares al día en comercio binacional. Esto se ha reducido en más de un 90%. De allí la preocupación no solamente de la crisis económica, sino también social que esto trae a regiones como Ipiales. David, gracias. A propósito, la tensión comercial entre Colombia y Ecuador escala al máximo nivel, ya lo vieron. Aranceles del 100% y millonarias pérdidas marcan una crisis que ya impacta empresas y empleos. Y sobre ese tema nos habla hasta ahora María Fernanda Tarazona. María Fernanda, ¿cuál ha sido esa línea de tiempo? Y un tema muy sensible, ¿cuántos empleos se han perdido? Alejandra, la tensión comercial entre Colombia y Ecuador se ha intensificado en cuestión de meses, con una serie de medidas que han escalado rápidamente y que hoy afecta a hogares y comercio. Todo comenzó el 21 de enero, cuando Ecuador impuso una tasa de seguridad del 30% a las importaciones colombianas. 2 días después, el 23 de enero, Colombia suspendió la venta de energía y ese mismo día Ecuador aumentó en un 900% la tarifa de transporte de crudo, pasando de $3 a $30 por barril. El 20 de febrero, Colombia respondió con aranceles del 30% a productos ecuatorianos. Luego, el 1 de marzo, Ecuador elevó su tasa al 50%. La escalada continuó el 9 de abril, cuando Ecuador anunció aranceles del 100% y al día siguiente Colombia respondió con la misma medida. Este cruce de decisiones ha tenido un fuerte impacto económico. En el primer trimestre del 2025, el comercio era de $500 millones. Sin embargo, para el 2026 cayó un 69% y se situó en $155 millones. Esto deja pérdidas por más de $340 millones. Mientras que también se tiene una caída del 90% del comercio que pasa en este momento por la frontera de Ipiales. El impacto también se siente en el tejido empresarial. 3.287 empresas colombianas han resultado afectadas y más de 8.000 empleos perdidos por esta tensión comercial. Cuando hablamos de departamentos, aquellos que se ven más afectados precisamente por esta guerra arancelaria son Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca, que el 15% de sus ventas de su tejido empresarial se dirige hacia Ecuador, seguidos por el departamento del Bolívar, que tiene un 4%. Cuando hablamos de esos productos exportados a Ecuador y que hoy están presentando afectaciones, son medicamentos, vehículos, azúcar, plástico, manufacturas, productos químicos, café, aceites y grasas, así como también papel y cartón. Una relación comercial clave que hoy enfrenta uno de sus momentos más críticos. Gremios empresariales dicen que han radicado producto de estas tensiones comerciales demandas ante las instituciones correspondientes. Lo que dicen es que esperan que pueda solucionarse.
Y bien, María Fernanda, es que el gobierno colombiano anunció que aumentará del 30 al 100% el arancel para 23 partidas que cobijan al menos 70 productos ecuatorianos. Esto como respuesta a la decisión del gobierno de Daniel Noboa de elevar el arancel para las importaciones desde Colombia. En nuestro país hay más de 3.800 empresas afectadas que exportan sus productos a Ecuador. Para Colombia, a pesar de los esfuerzos de diálogo, no hubo respuesta positiva por parte de Ecuador. Por el contrario, decidieron subir más el arancel. Así lo dijo en un comunicado el Ministerio de Comercio. Por esa razón, subirán también el arancel al 100% para algunos productos provenientes de Ecuador. Por su parte, el presidente Petro, en su cuenta de X, aseguró que permitirá que producción ecuatoriana necesaria para Colombia entre con cero arancel, como es el caso de materias primas que se usan para la producción nacional. Mientras tanto, en la frontera colombo-ecuatoriana reina la zozobra. Los comerciantes son los más afectados por la crisis comercial. Pues no vienen los compradores y nosotros vivimos desde Ecuador prácticamente, como estamos en la frontera, entonces vivimos desde Ecuador. El Valle del Cauca es uno de los departamentos más afectados por el problema arancelario entre Ecuador y Colombia. Sectores como el azucarero resultarán bastante golpeados. Para un número importante de empresas en el departamento, que asciende a más de 400 empresas, de las cuales un porcentaje importante son medianas empresas que llegan a ese mercado. ¿Qué se afecta? Se afecta, por supuesto, la posibilidad de cerrar negocios internacionales. En Bogotá, desde hace 10 años, la empresa familiar Guayacol exporta a Ecuador estas guayas para carros y demás accesorios para su ensamble. El vecino país es su único destino de exportaciones. En 2025 a marzo teníamos unas ventas de 100 millones de pesos aproximadamente a Ecuador. Este año, al cierre de marzo, vamos en 25 millones. Cuando empezó el proceso con el 30%, se alcanzó a sacar un pedido. Ya cuando pasó al 50%, pues fue imposible. Y ahora con la medida del 100%, pues definitivamente no hay cómo hacerlo. Colombia también mantiene la restricción de venta de energía eléctrica a Ecuador. La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana, en diálogo con Noticias Caracol en Vivo, habló sobre las más de 3.000 empresas que están afectadas en la frontera y los más de 8.000 empleos que están en riesgo. ¿Cuántas empresas hablan de cerrar precisamente por esta guerra arancelaria? La cifra exacta son 3.287 empresas de todos los departamentos de Colombia que están afectados. Empresas que en su mayoría, en el 80% de estas empresas son pequeñas y medianas empresas que exportan a Ecuador y que sus ventas dependían entre un 30 y un 50% de sus ventas con Ecuador. ¿A cuánto ha caído cada una de esas exportaciones y también cuántos empleos se han perdido? En frontera ya hay más de 8.000 empleos directos perdidos, cesantes, no solamente por las empresas que atendían el comercio bilateral directamente, hablamos de almaceneras, de agencias de aduanas, de depósitos habilitados, sino de toda la estructura, de toda la red comercial de la región. Y el comercio en la frontera ha disminuido un 90%. Eso quiere decir, y era un comercio que dependía de la relación bilateral entre Colombia y Ecuador. Eso quiere decir que en este momento se ha disminuido en más de un 90% la relación comercial con Ecuador. Colombia exporta a Ecuador farmacéuticos y estamos hablando de que el 14% de la participación del mercado de farmacéuticos en Ecuador proviene de Colombia y en este momento hay una gran escasez de medicamentos en Ecuador. Estamos hablando de textiles. Usted, que es la presidenta de esa cámara tan importante, ¿qué piensa de todo esto? Porque es que es el 100% que pone Ecuador y es la respuesta también que tiene que hacer Colombia. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Cuál es su reflexión? En este momento son las altas cortes, tanto de Colombia como de Ecuador, quienes pueden salvar esta situación decretando medidas cautelares y una suspensión inmediata de estas medidas que han tomado ambos presidentes.
A esta hora en el mundo es noticia el presidente Donald Trump y su anuncio de tomar el control en el estrecho de Hormuz tras fracasar en los diálogos con Irán. La guerra en Medio Oriente se recrudece en medio de las amenazas y mientras el programa nuclear es uno de los mayores desacuerdos. Con efecto inmediato, Estados Unidos bloqueará todas las embarcaciones que busquen entrar o salir del estrecho de Hormuz, una vía marítima clave a nivel global. Así lo anunció el presidente Trump tras confirmar que la ronda de diálogos con Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente no ha dado frutos. Se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de los puntos, pero el único punto realmente importante, el armamento nuclear, no se aprobó. En algún momento llegaremos a un acuerdo en el que todos podrán entrar y salir libremente. Esto señaló un día antes. Estamos negociando y llegar a un acuerdo o no, me da igual. Aunque Washington no dio por rotas las negociaciones, sus amenazas alcanzan incluso a China, con aranceles del 50% si ayuda a la República Islámica. Tras el fracaso de las conversaciones, la delegación norteamericana ya salió de Pakistán, país mediador. Lo propio hizo la comitiva iraní. Esta ronda tuvo lugar tras 40 y tantos días de guerra impuesta y después del alto al fuego, en un ambiente marcado no por la desconfianza, sino por la sospecha y mala voluntad. Pero ante reuniones inconclusas, el dolor y la guerra no son ajenos del pueblo, que padece sus efectos, como esta mujer en el sur libanés, a quien tras un ataque israelí, hoy no le queda más que llorar por la ausencia de los suyos. Es un conflicto que toca las fibras más sensibles de múltiples hogares y de quienes hasta ahora empezaban a vivir. Una niña inocente de 1 año y medio que hizo mal es un ángel de Dios. A medida que las esperanzas se desvanecen, el Papa León XIV expresó su cercanía con el Líbano y volvió a hacer un llamado a las partes en conflicto para que depongan las armas y busquen la paz. Y precisamente sobre la guerra, el Papa León XIV lamentó una vez más los atroces efectos de la violencia y aseguró que es un deber moral proteger a los civiles. El pontífice recordó los 3 años de conflicto en Sudán que dejan más de 150.000 muertos y unos 12 millones de desplazados. Además, León XIV pidió a los feligreses que lo acompañen en oración para su gira que inicia mañana en África, un continente olvidado, en crisis y en el cual el catolicismo busca nuevos seguidores. El pontífice también hizo una mención especial a la guerra en Medio Oriente. Escuchemos lo que dijo. También me siento más cerca que nunca del querido pueblo libanés en estos días de dolor, temor e inquebrantable esperanza en Dios. El principio de humanidad, inscrito en la conciencia de toda persona y reconocido en el derecho internacional, conlleva la obligación moral de proteger a la población civil de los atroces efectos de la guerra. Hago un llamamiento a las partes involucradas en el conflicto para que cese el fuego y busquen urgentemente una solución pacífica. Y en noticias de nuestra región, en Perú avanzan las elecciones presidenciales en medio de una grave crisis política. En los últimos 10 años, 8 presidentes han ostentado el poder y hoy los ciudadanos buscan un liderazgo duradero entre 35 candidatos diferentes. Por eso, hacemos contacto con Karina Castro, de nuestro aliado Latina Perú. Karina, buenas tardes. ¿Cómo transcurre esta jornada? Iniciaron las elecciones en el Perú. Más de 27 millones de peruanos, tanto en territorio nacional como en el extranjero, elegirán al próximo presidente de la República. 30 senadores, 130 diputados y 5 miembros del Parlamento andino. Los comicios se realizan en cerca de 100.000 mesas de sufragio y en más de 10.000 centros de votación. Cabe señalar que hubo demoras en la instalación de estas mesas de sufragio en distintos distritos del país. Por otro lado, es importante recordar que en el Perú el voto es obligatorio, por lo que las personas que no cumplan con este deber cívico tendrán una multa económica que va desde los 27 soles 50 hasta los 110 soles. Es por eso que hoy, el 12 de abril, es un día clave para el Perú en el marco de las elecciones generales 2026. Informó Karina Castro de Latina Noticias para la Alianza Informativa.
A Karina, gracias por su reporte desde Lima. Las urnas en el país estarán hoy abiertas hasta las 6 de la tarde mientras se registran largas filas. Y es que precisamente este es el país con mayor inestabilidad presidencial de toda la región. Son múltiples los factores que han llevado a esta gran crisis. ¿Qué podemos esperar de estos comicios en el país vecino? Se lo preguntamos a nuestra analista internacional María Teresa Aya. Teresita, buenas tardes. Estas elecciones presidenciales en Perú van a elegir al 9º presidente de ese país en 10 años. Esto muestra una alta inestabilidad política. Les cuento, en el 2016 fue elegido Pedro Pablo Kuczynski presidente. Renuncia a los 2 años por escándalos de corrupción. Le siguen Martín Vizcarra, que casi termina el periodo pero no lo logra. Luego Manuel Merino y Francisco Sagasti. En el 2021, en esas elecciones gana Pedro Castillo, quien representaba al movimiento indígena. Castillo fue destituido por el Congreso de ese país en diciembre del 2022. ¿Por qué? Porque lo acusaron de un autogolpe, y es que él quería destituir al Congreso y gobernar sin Congreso, pero este se le adelantó y lo destituyeron a él. Le siguió Dina Boluarte, que tuvo más de 2 años. Esto fue clave. Luego, José Geri, quien fue destituido hace 2 meses, y en este momento está José María Balcázar terminando ese periodo presidencial. Vemos, además, que en estas 2 elecciones, 2021 y 2016, la persona que llegó de segundo, les cuento, fue Keiko Fujimori, quien hoy lidera las encuestas, pero solo con un 15% de la intención de voto, muy bajito. Le sigue Carlos Álvarez, que es un actor comediante que también está haciendo campaña por la derecha, desde un espectro político de la derecha. Y debajo de ellos 2 hay 33 candidatos más en el tarjetón. Esto sigue mostrando una alta fragmentación política en ese país y sobre todo el hecho de que la política ya no se apoya en partidos. Estos se han debilitado muchos, ni en comunidades ni en grupos. Estamos viendo en el Perú este año una política personalizada, diferentes personas que encarnan un proyecto político distinto y con una mayoría de solo el 15% para Keiko, esto puede tener 2 consecuencias. La primera, que es altamente probable que haya una segunda vuelta el 7 de junio de este año. Y la segunda, que esta fragmentación, esta personalización de la política en una sola cabeza se mantenga aún después de las elecciones, lo que hace pensar que se va a mantener la inestabilidad política en el Perú. Una fragmentación política que podría continuar. Gracias, Teresita. Y para el cierre de la información internacional, hablamos nuevamente de los astronautas de Artemis II, que dieron por concluida su fascinante misión. En las últimas horas hablaron sobre lo que experimentaron en el espacio y la experiencia de haber convivido en la diminuta cápsula Orión. Los astronautas de Artemis II dieron sus primeras palabras luego de su regreso a la Tierra. Entre la alegría, el llanto y la admiración, contaron su experiencia. Cuando vimos lo diminuta que es la Tierra, la gente le preguntaba a nuestra tripulación cuáles eran las impresiones que teníamos y, honestamente, lo que me impresionó fue la oscuridad alrededor de ella. La Tierra solo era como un bote flotando, como si estuviera colgado sin ninguna alteración en el universo. Cristina Koch se conmovió en su relato, pero continuó. Puede que todavía no entienda todo lo que aprendí en este viaje, pero hay una cosa que sí sé, y es que el planeta Tierra son ustedes. Todos ustedes son una tripulación. La primera mujer en viajar hacia la órbita lunar elogió a su tripulación. Les agradeció por su apoyo, compañerismo y trabajo en equipo. Algo que quedó reflejado en la sincronización de sus relojes. 3, 2, 1, integrity. Y en este gesto entre los 4 tripulantes, Jeremy Hansen les pidió un abrazo a sus compañeros en plena rueda de prensa. Lo que ustedes vieron fue un grupo de personas que amó, contribuyendo para ofrecer un aporte significativo, un grupo que extrajo alegría.
was something special for you to witness. Y esa es la razón por la que los tengo a ellos aquí al lado mío, porque cuando ustedes nos miren, no somos nosotros, somos un reflejo de ustedes. El comandante de la misión habló de lo que no es perceptible para el público. Nadie sabe por lo que pasaron las familias. No fue fácil estar a más de 320.000 kilómetros de casa. Antes del lanzamiento parecía el sueño más grande del mundo. Y cuando estás ahí fuera solo quieres volver con tu familia y tus amigos. Es algo especial ser humano y es algo especial estar en el planeta Tierra. Gracias. El inmenso e imponente cohete que despegó el pasado 1 de abril quedó reducido a esto. La nave Orión hoy fue inspeccionada por técnicos y expertos de la NASA. En su fuselaje se pueden ver las consecuencias de haber soportado una temperatura que alcanzó los 2.500 grados centígrados al ingresar a la órbita terrestre. La cápsula fue retirada del océano para ser estudiada minuciosamente para futuras misiones. Mientras que continúan conociéndose las imágenes de los astronautas en la Tierra, al tiempo que nos recuerdan que con la dedicación y el trabajo en equipo se pueden lograr grandes cosas. A esta hora es noticia la decisión de Cruz Verde de no prorrogar el convenio de dispensación de medicamentos con Sanitas EPS. Por medio de este comunicado informaron que a partir del 1 de octubre de este año no prorrogarán el contrato que finaliza el 30 de septiembre del 2026. La droguería dio a conocer que durante los próximos 6 meses mantendrá la plena continuidad en la entrega de medicamentos en los términos comunicados a Sanitas y que acompañará a la EPS y a los nuevos gestores que designen durante la transición que esperan sea ordenada. A esta hora es noticia la captura de alias Zarco, quien sería el presunto homicida de Junior Quiñones, amigo y timbalero del cantante de salsa Willy García. En menos de 25 días, las autoridades dieron con el paradero de Juan Esteban Sánchez, el presunto autor material de este hecho ocurrido el pasado 17 de marzo en el barrio Bretaña, en la ciudad de Cali. A este sujeto también se le atribuye el homicidio de un patrullero de la Policía Metropolitana de Cali en el año 2024. Alias Zarco deberá responder por el delito de homicidio agravado, entre otros. A esta hora en Ibagué se conoce el balance de un incendio que se presentó la noche anterior en un asentamiento humano conocido como Álamos. Según las autoridades, 150 familias resultaron afectadas y por lo menos 120 estructuras están incineradas. Por eso se haya hecho un llamado por parte de esta comunidad para que los habitantes de Ibagué los apoyen con víveres, colchones, cobijas y ropa en buen estado. En las próximas horas, la alcaldía de Ibagué iniciará la entrega de las ayudas luego de haber censado a esta población afectada. A esta hora es noticia las indagaciones que adelanta la policía de Bogotá para dar con estos 2 hombres que en las últimas horas ingresaron a un establecimiento comercial de este barrio Villas de Granada, en el occidente aquí de la capital del país, con el fin de robar, llevarse la caja registradora. Pero observen este momento cuando le disparan a un joven de tan solo 19 años que en este momento se encuentra en estado crítico. Escuchemos qué dicen las autoridades. Policía Nacional se encuentra adelantando las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con la captura de estos delincuentes. Por cuenta de los evidentes retos que enfrenta Bogotá en materia de seguridad, en la Universidad Externado de Colombia se reunieron académicos, jueces, magistrados, fiscales y distrito para revisar posibles fallas y plantear mejoras en la administración de justicia. En los últimos meses, las capturas de delincuentes en Bogotá han estado acompañadas de reclamos como este, del alcalde Carlos Fernando Galán. La inmensa mayoría de delincuentes que usted ve cometiendo hechos como el que está pasando en este momento ahí en la pantalla, tienen anotaciones judiciales porque fueron capturados previamente, pero no los condenaron. Pues en este foro de la Universidad El Externado, jueces, fiscales, policías y el mismo alcalde Galán se reunieron para evaluar lo que pasa y lo que impide garantizar una mayor seguridad para los ciudadanos. En últimas, de lo que se trata es de fortalecer la confianza de la ciudadanía en la justicia. Y esa confianza solo podrá edificarse cuando el sistema sea capaz de responder con eficacia.
El alcalde Galán, que ha cuestionado en varios escenarios que el 90% de los capturados el año pasado quedó en libertad, planteó su visión enfocada a fortalecer el sistema actual. El populismo punitivo, y yo creo que es importante aterrizar esto, no es el camino. Es decir, aumentar penas realmente no es eficaz. La policía, aunque es respetuosa del debido proceso, advierte lo que implican las libertades, que en ocasiones dejan una sensación de impunidad. Cuando este delincuente logra recobrar su libertad, llega más fortalecido, llega a asumir otros roles criminales dentro de la organización. Algunos jueces encargados de administrar justicia dicen que en muchas ocasiones terminan siendo señalados y que su función es garantizar el respeto de la Constitución y la ley. Yo quiero de verdad pedirle a la Policía Judicial que se concatene con la Fiscalía, que no la deje sola, porque de nada sirve que dure todo un año, 2 años haciendo una investigación maravillosa y eso traen los informes. Uno dice qué maravilla el informe, pero no me lo explicaron. El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Carlos Roberto Solórzano, explicó sus preocupaciones y calificó como un déjà vu la búsqueda constante de la seguridad ciudadana, respetando las garantías. Pero al interior de la Sala de Casación Penal a veces nos preocupa errores que se están cometiendo por parte de la Fiscalía General de la Nación en muchos temas que pueden generar en algunos casos dificultades. La Fiscalía advierte que la privación de la libertad es el último recurso penalmente y reveló que las estaciones de policía de la capital tienen un hacinamiento del 200%. ¿Desde cuándo el éxito en el proceso penal gira en torno a la captura y no al desarrollo procesal, probatorio que nos lleva a una sentencia condenatoria? La discusión y retroalimentación busca fortalecer el aparato judicial a partir de las reflexiones de cada actor en la administración de justicia penal. Y a la 1 de la tarde, 8 minutos, activamos el radar de la política del fin de semana con una denuncia que llega desde el Centro Democrático y la campaña de la candidata Paloma Valencia. En redes sociales se encuentra circulando un video en el que se ve un arreglo fúnebre con el mensaje Paloma Valencia, descanse en paz. La aspirante a la presidencia condenó lo que denominó amenazas de muerte en su contra. La Procuraduría, a través de la red social X, rechazó los hechos y reiteró la importancia de garantizar la seguridad de los actores políticos, mientras que el ministro del Interior, Armando Benedetti, también se pronunció condenando los hechos. Aseguró que desde el gobierno nacional se están brindando todas las garantías de seguridad, especialmente a los candidatos de la oposición. Y a propósito de la candidata, también en las últimas horas se registró un caso de vandalismo contra la sede política del representante y senador electo Óscar Villamizar y del representante electo Jonathan Pineda del Centro Democrático en Bucaramanga. Según los congresistas que ya radicaron la denuncia ante la Fiscalía, aseguraron que estos hechos buscan intimidar, atacar la democracia y pidieron una investigación inmediata por parte de las autoridades. Y el radar de la política del fin de semana detectó movimientos por los lados del Partido Conservador, pues la colectividad alista una nueva reunión para esta semana que empieza. El miércoles habrá una reunión clave del directorio nacional de esa colectividad. Ese día el tema central será nuevamente la contienda presidencial, concretamente a quién apoyarán. Pues aún es incierto si ese mismo día se tome o no una decisión, pero sí saldría un eventual apoyo del directorio a la postura del presidente del partido, Efraín Cepeda, de descartar un respaldo a Iván Cepeda. Pero, ¿cómo se ha venido moviendo el partido? Pues fuentes del conservatismo nos dicen que hay intención de escuchar en los próximos días a los aspirantes, incluso que ya le fue enviada una invitación a Paloma Valencia y estarían esperando respuesta. En el caso de Abelardo de la Espriella, no se le habría invitado porque este cerró la puerta a recibir apoyo de los partidos tradicionales. Y como pasa con el Partido Conservador, estas semanas que vienen van a ser definitivas para que los partidos políticos se decanten de cara a las elecciones de la primera
vuelta. Pues así está la foto en este momento de los apoyos oficiales de cada campaña y cómo están los pulsos al interior de cada partido para definir el rumbo presidencial. Vamos a empezar por el candidato Abelardo de la Espriella. Ustedes lo ven de este lado. El candidato ha dicho en público que no va a recibir el respaldo de partidos tradicionales, pues actualmente cuenta con el apoyo de los siguientes partidos. Estamos hablando de Salvación Nacional, Colombia Justa y Libres, así como del senador del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín. Sin embargo, un sector de Cambio Radical, es decir, específicamente el sector promovido por la Casa Char, estaría buscando que la colectividad aterrice en su campaña. No en vano, hemos visto a Abelardo por el Caribe y en compañía del futbolista Teófilo Gutiérrez, que hace parte, recordemos, del Junior de Barranquilla, equipo que pertenece a los Char. Y como les mencionamos, el Partido Conservador también sigue evaluando si se van con Paloma Valencia o se quedan justamente aquí con Abelardo de la Espriella. Y justamente vamos a ver qué pasa por los lados de Paloma Valencia, pues ella cuenta con el respaldo de los siguientes partidos. Estamos hablando del Centro Democrático, del Nuevo Liberalismo y de Oxígeno, pero hemos conocido que el otro sector de Cambio Radical, es decir, el vargallerismo, se inclinaría más porque el partido llegue a las toldas de Valencia. Y ojo, porque en esa colectividad quieren que el apoyo sea en conjunto y no haya divisiones. Igualmente hemos conocido que el partido de la U, o al menos en su mayoría, terminaría llegando a la campaña de Paloma, luego de que en una primera reunión de bancada sus directivas anunciaran que no apoyarían a Iván Cepeda, pero también tras el portazo de Abelardo esta semana a un eventual apoyo. La U se reunirá nuevamente esta semana, en donde espera hacer el anuncio de manera oficial. Otro de los partidos que tiene a su militancia dividida es la Alianza Verde. Ustedes la ven aquí justamente de este lado. Que si bien mañana se reúne con el objetivo de definir la postura presidencial, ya hay sectores que se han venido moviendo. Uno de los nombres que suena que podría llegar a la campaña de Paloma Valencia justamente es el de Catherine Miranda, pero también otros congresistas como Ariel Ávila se han unido públicamente a la campaña de Iván Cepeda. Y finalmente, para terminar todo este mapa, veamos cómo está la candidatura de la izquierda, es decir, la candidatura de Iván Cepeda, que ustedes lo ven justamente aquí. Pues actualmente tiene el apoyo de los partidos como el Pacto Histórico de En Marcha, el partido del exministro Juan Fernando Cristo y de este sector de la Alianza Verde encabezado justamente por Ariel Ávila, en donde se encuentran otros nombres como el de León Freddy Muñoz, Inti Asprilla, Marta Alfonso y Santiago Osorio. Por otra parte, si bien de entrada los directores de los partidos tradicionales le cierran la puerta a irse con Cepeda, es altamente probable que en colectividades como el Partido Conservador, el Liberal y la U haya disidentes, sectores rebeldes que terminen apoyando la campaña de Iván Cepeda. Nombres como José Antonio Correa, Ape Cuello o María Eugenia Lopera podrían acompañar al candidato del oficialismo. Hasta aquí el radar de la política del fin de semana. 1:14 p.m. En otras noticias, Caracol del Día en Bogotá, 10 de los 17 humedales están en alerta por amenazas como contaminación, especies invasoras y animales abandonados que se han vuelto salvajes. Recorrimos estos ecosistemas clave para la biodiversidad y el equilibrio ambiental de la ciudad y les mostramos los retos y los avances en su recuperación. En medio del inmenso verde de la ciudad, el agua respira entre la vegetación y el silencio. Estos reguladores hídricos sostienen la vida. Son refugios de aves y especies nativas. Estos son los humedales en Bogotá. Pero hoy las imágenes también revelan una alerta. 10 de los 17 humedales del distrito enfrentan amenazas. Perros y gatos domésticos abandonados, convertidos en animales salvajes, están afectando la fauna silvestre, una problemática que se suma a otras amenazas identificadas, como la contaminación y las especies invasoras. Esta es una tensión permanente que hay entre el tema, obviamente, de ambiente y el tema de la protección de los animales. Nosotros tenemos que trabajar muy fuertemente en la prevención, evitar el abandono. Un animal abandonado muchas veces, así sea doméstico, empieza a tener tendencias semiferales o ferales, que son los que ya entran a tener una dinámica distinta dentro de un ambiente silvestre.
Recorrimos Kennedy, una de las localidades con más humedales en Bogotá. 4 reservas a pocos metros de las viviendas. Aquí, en el humedal de techo, las imágenes muestran el trabajo de restauración, siembra, expansión de vegetación y recuperación del hábitat natural. Es muy importante que estos humedales funcionen de manera óptima, y para ayudarles a que funcionen de manera óptima hay que restaurar sus coberturas naturales. Muchos de estos humedales están invadidos por pastos africanos como el kikuyo o por especies de árboles exóticos como la acacia japonesa o la acacia australiana. Y esto hace que este riñón, que los humedales no funcionen adecuadamente, que esa función de esponja, de absorción de agua y de soltar el agua cuando se necesita, no funcione adecuadamente. Un proceso que también se construye desde la comunidad. Normalmente se habla del amparo, de María Paz, como escenarios inseguros, pero pues se olvidan que también aquí surgen liderazgos que buscan un proceso de arraigo desde su comunidad, y el humedal se ha convertido en esa forma para poder pues ir hilando lo que nosotros conocemos como territorio. Más allá de las afectaciones, estas nuevas implementaciones también cuentan los avances, tecnología para monitorear la calidad del agua y una hoja de ruta para su recuperación. Recuperar estos ecosistemas implica reforestar, permitir que las especies regresen, como este registro reciente. Una cámara trampa captó el apareamiento del búho rayado en un humedal de Bogotá, la primera evidencia audiovisual en la ciudad. El reto es que estas imágenes dejen de ser excepcionales y se conviertan en parte de un paisaje recurrente, en humedales sanos para la vida silvestre y para los bogotanos. Y la expansión de los hipopótamos en Colombia sigue aumentando. Un equipo de Noticias Caracol llegó hasta la Isla del Silencio, un desconocido y mítico lugar que concentraba la actividad de los pescadores del Magdalena Medio y que hoy está habitado por esta gigantesca especie. Jairo Niño acompañó esta travesía. En la Isla del Silencio, en Puerto Boyacá, la expansión de hipopótamos ha desplazado a pescadores, afectando su sustento y generando temor por los constantes encuentros. La especie, que crece rápidamente por las condiciones del territorio, ya impacta fuertemente la región, mientras los esfuerzos de control resultan insuficientes. El sonido de las balsas y las atarrayas se ha extinguido en la Isla del Silencio. El paso de los pescadores se percibe como un eco, mientras que de sus aguas emergen los visitantes que llegaron para quedarse y apoderarse de este lugar. Noticias Caracol llegó a este territorio considerado el nuevo núcleo desbordado de la especie invasora, los hipopótamos. A mí me corretearon. Yo pensé que era, yo vine a botar una atarraya hacia abajito cuando esos animales se pararon. Y entonces yo boté esa atarraya a la canoa y cogí ese canal antiguo que para allá esos animales detrás. Esos hacían esa jeta con un metro de jeta, esa jeta roja. El agua, que antes era oficio y vida, ahora pertenece a estas especies que lentamente se han ido expandiendo, desplazando así a los pescadores de Puerto Boyacá y, aún más preocupante, a otras regiones del país. Aquí estamos en una zona donde es un núcleo activo y ellos están mandando hipopótamos activamente, y esto va a seguir creciendo de manera exponencial. A la Isla del Silencio no llegan turistas ni visitantes. Por primera vez llegó un equipo de televisión, rompiendo la monotonía de los días en este lugar, lleno de encanto y secretos. Sí, ya nosotros estamos enseñados a vivir con ellos, no molestarlos, porque nosotros sabemos que son unos animales peligrosos, tenerles mucho respeto. Hoy en Colombia no solo hay hipopótamos paisas, también los hay boyacenses, una especie originaria de África, donde están en vía de extinción, mientras que en nuestro país se lucha para controlar su reproducción. Acá es más rápido porque tenemos unas condiciones climáticas favorables. Digamos, en África tenemos sequías, tenemos condiciones adversas. Y en cambio acá tenemos un clima constante, abundante agua, abundantes recursos, lo que genera que los individuos
aceleren sus tasas reproductivas. Son 200 hectáreas en Boyacá, donde existen aproximadamente 22 hipopótamos, que en el día descansan en tierra y cuando el sol se oculta, se apoderan del cauce del río Magdalena. Nos ha perjudicado la pesca en un 60% porque por temor, sino que uno vive de eso y tiene que ya acostumbrarse a vivir en el peligro, a trabajar en el peligro porque eso aprendió a hacer y toda la vida ha vivido de eso. Estos animales a nosotros nos dejan pescar, me lo encontré así, de frente a frente, allá en esa isla. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a coger carne allá, la tendida de nosotros es allá. Día y noche tenemos que pescar. La Isla del Silencio pareciera hacer honor a su nombre. La lucha de habitantes de la región y Corpo Boyacá parece insuficiente ante la presencia de estos animales de toneladas de peso. Es como, tenemos un plan, tenemos unos presupuestos, traigámoslos a la comunidad, ¿sí? Vengamos al territorio, untémonos los zapatos de barro, estemos hablando con la gente que ni siquiera tiene hoy, por ejemplo, para llenar el plato, ¿sí? Salimos de la Isla del Silencio y todo retornó al sonido de la naturaleza, sin imaginar el futuro del lugar. Las costumbres para los habitantes de esta región de Boyacá han cambiado. Muchos recuerdan los tradicionales paseos de río en el sector donde hoy habitan los hipopótamos y que por ahora solo será un recuerdo por seguridad. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Mucha atención porque la Universidad de Antioquia encendió las alertas luego de detectar 40 casos de presunto fraude en los exámenes de admisión a especialidades médico-quirúrgicas. Les tenemos el reporte. Con gafas inteligentes, prendas de vestir, códigos, intercomunicadores y auriculares, así hicieron fraude al menos 40 médicos que presentaban el examen de admisión para las especialidades clínico-quirúrgicas en la Universidad de Antioquia. Esta fue una situación para la cual estábamos ya preparados, porque el año pasado tuvimos unos antecedentes que no fueron tan claros. Se hizo un proceso de capacitación con todo el personal docente, personal administrativo de la facultad, acompañados por el personal de admisiones y registro de la Universidad de Antioquia, y de esa manera pues nos estuvimos preparando desde hace varios meses para esta situación. El proceso reunió a cerca de 3.700 médicos provenientes de Colombia y otros países. La ropa fue usada para sacar ventaja en el examen. Había un sistema de señales con prendas que indicaba respuestas específicas. Tenemos absoluta certeza que el examen no se filtra desde antes. Lo que ocurre es que varias personas ingresan, por ejemplo, con gafas de estas que pueden grabar o con celulares y empiezan a tomar fotografías del examen. Envían a su vez las fotografías del examen y empiezan a resolverlo por fuera. La mera trampa en un examen únicamente es castigable desde la perspectiva de la universidad. Los 40 médicos participantes que incurrieron en estas prácticas fueron puestos en evidencia por el equipo docente que anuló de inmediato los exámenes. Los implicados podrán enfrentar sanciones. Tal vez lo más triste, si se quiere, es que tenemos en el gremio médico, porque son médicos ya graduados, personas que no les importa asumir un comportamiento antiético en este momento. La Universidad de Antioquia advirtió que como los implicados son médicos ya graduados, hay un componente ético en la situación y podría derivar en revisiones por parte de organismos encargados del ejercicio profesional. Y en otras noticias, en Bogotá las autoridades de salud se alistan para el inicio del primer pico respiratorio del año. Hay preocupación por la alta ocupación hospitalaria que supera el 89% en las unidades de cuidado intensivo para niños. Piden a los ciudadanos que se vacunen contra la influenza. En la ciudad hay más de 600.000 dosis disponibles. Cerca de 360.000 es la cifra de atenciones en los centros de salud por infecciones respiratorias agudas en Bogotá este año, un número que tiene en vigilancia las autoridades por el inicio del primer pico respiratorio. La influenza es uno de los virus más comunes en esta temporada y que afecta principalmente a menores de 2 y mayores de 65 años. La influenza es un virus muchísimo más severo que da un compromiso respiratorio que puede llevar a neumonía grave, puede comprometer el corazón y dar miocarditis. Sin embargo, en Bogotá, con 610.000 vacunas contra la influenza disponibles, buscan que menos personas se contagien del virus y estén protegidas.
400.000 para adultos, 200.000 para niños, y la influenza es uno de los virus que causa más tanto ocupación hospitalaria y en algunos casos, sobre todo en personas mayores y con enfermedades crónicas, puede causar la muerte. Si yo me apliqué la vacuna de influenza el año pasado, ¿este año debo de aplicármela de nuevo? Es muy importante que, como todos los años, ese virus cambia, la vacuna todos los años es diferente. Por eso la invitación es que tenemos que vacunarnos todos los años para estar protegidos de la influenza que va a llegar este año. Con la llegada del pico respiratorio preocupa la alta ocupación de servicios de salud en la ciudad, como el 91,2% en hospitalización de adultos y el 85,9% en UCI pediátrica, pues podrían incrementar las atenciones. Recuerde que la aplicación de la vacuna contra la influenza está incluida dentro del plan de inmunización del país, a los 6 meses y a los 7 meses en la inmunización rutinaria. Bueno, tradicionalmente las personas que deben vacunarse contra la influenza son los niños y niñas de 6 a 23 meses, las personas de 60 años y más, las personas gestantes, las personas con comorbilidades desde los 6 meses en adelante, pero tenemos la buena noticia de que ahora se amplía la vacunación en niños sanos de 6 meses a 5 años. El sector salud hace un llamado a mantener medidas de autocuidado durante este periodo, como lavado frecuente de manos, uso de tapabocas en personas con síntomas respiratorios y en espacios aglomerados, además de completar esquemas de vacunación contra otras enfermedades respiratorias. Históricamente, muchos sectores estuvieron marcados por un liderazgo masculino. Hoy, ese panorama se transforma. Las mujeres ganan espacio, superan obstáculos y se consolidan como protagonistas del crecimiento económico en nuestro país. Y justamente hoy 9 líderes gremiales coinciden en un mensaje claro. El desarrollo del país necesita un liderazgo equilibrado donde el talento femenino es un pilar clave. En sectores que durante décadas parecían territorios exclusivos de hombres, como los sectores de hidrocarburos, seguridad, tecnología, transporte y otros más, hoy son ellas quienes abren camino e impulsan el rumbo de la economía colombiana. Actualmente son 9 mujeres, 9 voceras desde distintos gremios que coinciden en que el liderazgo debe ser compartido. No es una competencia entre hombres y mujeres, es una complementariedad. ¿Sí? Pero sí es abrirle una puerta a un sector que, por ejemplo, en el sector eléctrico ha sido tradicionalmente masculino, ¿sí? O en el sector petrolero ha sido tradicionalmente masculino. Entonces yo creo que sí nos toca hacer un esfuerzo. Esto no quiere decir que no haya barreras, esto no quiere decir que no haya techos, ¿sí? Pero para mí ha sido muy bonito poder estar en una posición de liderazgo. Por ejemplo, en el transporte de carga, uno de los sectores históricamente masculinos, hoy se rompen paradigmas y cuenta la presidenta del gremio que es una evolución que se refleja en su propia historia, convirtiéndose en la primera mujer elegida como presidenta de su gremio en sus 45 años de existencia. Ya vemos más mujeres conduciendo vehículos de carga, que parecía algo imposible, ¿cierto? Viéndolas manejar a ellas, tractomulas, que realmente es muy bonito verlas en carretera, pero también ver a muchas mujeres que empezaron siendo emprendedoras, que hoy en día son empresarias exitosas o presidentes de compañías que hoy en día son inspiración dentro de nuestro sector. En un camino que para ella no ha sido fácil, ha tenido que enfrentar situaciones como la pandemia, las tensiones con el gobierno nacional o los paros camioneros. El liderazgo de las mujeres también se ve hoy en el sector de la infraestructura. María Consuelo Araujo se convirtió en la primera presidenta de ese sector, pero al tiempo ella destaca también cómo hoy se encuentra talento femenino operando equipos que se creían exclusivos para hombres, como las grúas de alta precisión en obras como el Metro de Bogotá. Creo que es una demostración de que nuestros talentos, distintos a lo que tradicionalmente ha sido un sector masculino por la fuerza, por otro tipo de habilidades, empieza a aportar, entre otras cosas, en la época de la tecnología y la innovación. El sector de la seguridad también tiene hoy el liderazgo de una mujer, pero además cada día crece más. Hay más de ellas vigilando y velando por la tranquilidad de los colombianos. Bueno, las mujeres en el sector de la seguridad hoy representan 67.000 empleos. En total en Colombia representan más o menos el 18.4%.
pero de las empresas que están afiliadas a Fede Seguridad estamos llegando cerca al 30% de las mujeres en toda la cadena de valor. El tejido empresarial y turístico también hace parte de los sectores liderados por mujeres, que con determinación aportan al crecimiento de la economía del país. Vale la pena reconocer que en Colombia muchísimas mujeres sostienen sus negocios en medio de un enorme desafío o enormes desafíos que tiene el país, como por ejemplo acceso al crédito, sobrecargas de las tareas de cuidado. Nuestro sector, en el sector de las agencias de viajes, que es el que yo lidero, las mujeres tienen un importante escalón en el sector del turismo. Aproximadamente el 54% de las agencias de viajes está liderada por una mujer, algo muy importante en nuestro sector. Para las mujeres con posiciones de liderazgo en hidrocarburos y agricultura, no se trata de un tema de género, sino de una conversación de país de la cual las mujeres también hacen parte. Lo más importante es que para tener seguridad, confianza y empoderamiento necesitamos como mujeres prepararnos. Esto no es un tema de feminismo ni un tema de género, es un tema realmente de formación, de capacitación y de preparación. Eso le va dando a uno la confianza necesaria para poder abrirse espacios. Hoy estamos en muchos frentes, en la educación, en el campo, en la innovación, en la investigación y por supuesto en esos espacios de decisión. ¿Cuál es esa forma en cómo aportamos? Pues sencillamente estamos bajando a los territorios la economía. La economía no se muestra en un vacío, se muestra en los territorios cuando conectamos las empresas con las comunidades, con los trabajadores. Todas coinciden. También que el liderazgo femenino no es una cuota, sino una necesidad para el desarrollo del país, como por ejemplo en el sector de la tecnología. Trabajar con más mujeres como mentoras, llevándolas al camino correcto. Yo creo que todas pasamos por el síndrome del impostor, a todas nos da miedo, tenemos momentos de ansiedad y yo creo que parte de nuestro trabajo es también contar las cosas buenas, el impacto que podemos creer, pero también que podemos generar, pero también ese impacto y ese resultado que tenemos cuando logramos hacer las cosas y cuando tenemos propósito para hacerlo. Para estas líderes gremiales, este presente inspira y sigue abriendo caminos, pero sobre todo demuestra que si la mujer avanza, también avanza Colombia. Retomamos la información en Noticias Caracol. El mismo gas que hoy mueve la economía y llega a millones de cocinas en Colombia podría no ser suficiente en los próximos años. Y aunque hoy es un servicio clave para los hogares y un motor para la industria, nuevas cifras empiezan a encender las alarmas sobre su disponibilidad en el futuro. Mientras la demanda sigue creciendo, la producción y las reservas van en descenso. Este será uno de los temas que se debatirán entre candidatos presidenciales en Colombia Decide su Energía la próxima semana en Cartagena. Colombia enfrenta una encrucijada energética. Mientras el gas natural impulsa la economía y mejora la vida diaria de millones de hogares, las cifras advierten que podríamos quedarnos sin este recurso en pocos años. El país está como un carro andando a toda velocidad, pero con el tanque empezando a vaciarse. Necesitamos incrementar oferta de gas. Eso implica que necesitamos acelerar los proyectos de producción de gas colombiano, de gas nacional. Hoy el gas es el motor clave de la economía, pues como asegura la presidenta del gremio, Luz Estela Murgas, genera más de 3,3 billones de pesos en regalías e impuestos, atrae inversión por más de 800 millones de dólares al año y sostiene más de 100.000 empleos. Son recursos que mueve al país, obras que trae desarrollo y familias que dependen de esta industria. Sin los servicios públicos no podemos vivir. ¿Con leña otra vez o qué? Sería imposible. Eso es vital para uno vivir. No, es que todos son indispensables. Igual, con aumento, sin aumento, todo hay que pagarlo. En poco más de 2 décadas pasamos de 1,3 millones a casi 12 millones de usuarios conectados a gas domiciliario. El 85% son hogares de estratos 1, 2 y 3 y que antes cocinaban con leña o carbón. Recordemos que en la vida diaria nuestra nos bañamos con agua caliente que se calienta con gas. Nos transportamos en buses que utilizan gas o en vehículos particulares o taxis
Más del 40% de los taxistas en Colombia hoy utiliza gas natural. Desde 2022 la producción de gas ha caído un 27% en Colombia. Los contratos de exploración prácticamente desaparecieron. Las reservas bajaron y hay muchos menos pozos para buscar más gas. Es decir, estamos gastando más gas pero buscando menos. Incrementos en el costo de la energía, no solamente eléctrica, sino la energía que se utiliza para las estufas y los calentadores. Colombia cada vez depende de gas natural importado. Necesitamos incrementar la reserva y la única manera de hacerlo es incrementando la actividad exploratoria. Eso es perforando más pozos exploratorios para que podamos encontrar más gas y reponer las reservas que nos hemos venido consumiendo. Según Naturgas, hay una luz en el camino. Hay 10 proyectos estratégicos sobre la mesa, nuevos campos para producir gas, plantas para importarlo y obras para transportarlo por todo el país. El reto ahora es actuar a tiempo, porque el gas no solo mueve la economía, también mueve la vida diaria de millones de colombianos. Y si no se toman decisiones hoy, lo que hoy es un servicio básico, mañana podría convertirse... 2 de la tarde, 16 minutos. En Noticias Caracol seguimos hablando con los candidatos presidenciales sobre sus propuestas y la visión que tienen de los grandes temas de país. Pues hoy el turno es para el general en retiro Gustavo Matamoros, quien llega con el aval del Partido Ecologista. General, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Un saludo muy especial, muchas gracias a ustedes, muy complacido de estar aquí. Bueno, general, quiero empezar preguntándole, usted es un hombre que conoce muy de cerca los temas de seguridad y lo que ha sido el conflicto en nuestro país. ¿Cuál es la radiografía que hace al respecto? Bueno, la radiografía es la que vemos todos los colombianos, un país en absoluta inseguridad, una cantidad de municipios, más de 500, que están bajo la presión de los grupos insurgentes en Colombia y de los grupos de todo tipo, bandas delincuenciales, extorsión por todas partes. O sea que el panorama en seguridad es un panorama muy incierto y eso afecta a todo el país porque la seguridad es transversal a todas las actividades que desarrollamos los colombianos. Ahora bien, teniendo en cuenta este panorama que nos plantea, ¿cuál es su propuesta en materia de seguridad? Mire, mi propuesta es que con los bandidos no se puede negociar, está comprobado. Llevamos 60 años negociando con el ELN y no hemos logrado absolutamente nada. Cada vez que se anuncian diálogos con los grupos de bandidos, estos bandidos aprovechan, es para fortificarse, para oxigenarse, para rearmarse y para continuar en una lucha absurda contra el pueblo colombiano. Conmigo ese tema de la paz total no va, la negociación tampoco va. Con ellos es una ley de sometimiento y el que no se someta a las condiciones que impone el gobierno, pues lo vamos a someter a la fuerza. Porque no podemos seguir que sean los bandidos los que nos dicen a la gente de bien cómo hacer la paz. Hay gente en Colombia muy capacitada para proponer proyectos de paz y cosas nuevas con relación a la seguridad, como para que estemos basando nuestras campañas de seguridad en lo que nos dictan los bandidos. Y la prueba de eso es lo que pasó en la cárcel de Itagüí en estos días, después de que les habían dado la mano para suspenderles las órdenes de captura que tienen. Entonces terminaron con una parranda que es imperdonable para el pueblo colombiano. Sí, general, usted dice que el tema de la seguridad es transversal y por supuesto esto debe ir acompañado de temas sociales. ¿Cuáles son sus propuestas o cuál es su propuesta más importante en materia social? Mire, mi propuesta más importante en materia social es una propuesta que se basa en seguridad con desarrollo social. Vamos a llevar la seguridad a las regiones, pero vamos a llevar lo que necesita el pueblo colombiano. Esa Colombia que está abandonada, que no tiene vías, que no tiene agua, que no tiene escuelas, que no tiene centros de salud, donde la gente no tiene nada que hacer porque no hay empleo, devolverle la seguridad al campo colombiano. Y eso lo vamos a hacer con los ingenieros militares. Con ellos vamos a llegar a reconstruir las áreas que están absolutamente abandonadas en el país. Bueno, cerramos entonces por el momento el capítulo seguridad, acompañado de esas iniciativas sociales. Quisiera preguntarle, porque estamos viendo a otros aspirantes muy activos en plaza pública, los hemos tenido aquí, los reportes a través de nuestro radar de la política, pero ¿cómo es su campaña? ¿Cómo avanza usted? Mire, nuestra campaña no es una campaña de hacer ruido, ni de hacer grandes eventos, ni de hacer ese
tipo de parafernalia que ha adornado la política siempre. Nosotros hemos decidido hacer una campaña distinta, una campaña que no se quede en lo superficial, sino que se construya desde la base, una campaña donde lleguemos a la gente. Por eso estamos recorriendo municipios, barrios populares, y también tenemos espacios empresariales y académicos, entendiendo que Colombia no es una sola realidad. En Colombia nosotros hemos determinado, y en nuestro plan de gobierno, que hay 5 Colombias. 5 Colombias que ameritan que las políticas hacia esos diferentes sitios no sean siempre las mismas, porque son Colombias distintas. Entonces tenemos una Colombia urbana, tenemos una Colombia productiva, tenemos una Colombia fronteriza, tenemos una Colombia abandonada y tenemos una Colombia que está sujeta a todos los fenómenos de violencia que hay en el país en este momento. Entonces nosotros estamos proponiendo diferentes planes para diferentes Colombias y para que la seguridad llegue a la región de acuerdo con la problemática que tiene cada región, y no mirada desde el Palacio de Nariño como un todo, sino llegar a las regiones y llegar a esas personas que están requiriendo urgentemente que el Estado les solucione sus problemas básicos. Sí, señor general, usted dice que las políticas no deben ser las mismas y una de sus propuestas en materia social es llevar seguridad. Hablemos un poco del campo colombiano. ¿Cuál es su visión frente al campo colombiano y qué propone para el agro? Mire, el campo colombiano es vital para el desarrollo del país, y es vital para el desarrollo del país porque allá es la despensa, allá es donde se produce la mayoría de las cosas que necesitan los seres que habitan el país para poder desarrollarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el campo? Tenemos que volverlo a ser atractivo nuevamente. Pero un campo que no tenga seguridad, pues no es atractivo. Un campo donde los muchachos no tengan opciones de estudio, tampoco es atractivo. Un campo que no busca que gente joven que va a estudiar a las diferentes universidades vuelva al campo para desarrollar el campo, pues no se vuelve atractivo. Hay que llevar a esos muchachos a que estudien carreras que son afines con el desarrollo del campo, para que una vez terminen sus estudios vuelvan al campo y lo reactiven. Y esa es una función del Estado. Ahora bien, hablar del campo colombiano nos lleva a pasar a otro renglón importantísimo, el tema económico, que es otro de los grandes retos en el país. ¿Cuáles serían sus propuestas, o mejor, su primera decisión para mejorar el rumbo económico de Colombia? La primera decisión es que tenemos que tener un Estado austero, un Estado en donde se acaben las nóminas paralelas, donde se acabe la burocracia, donde se acaben los actos suntuarios, donde se acabe ese derroche de dinero que se va para diferentes partes que generan una cantidad de corrupción, y tiene que empezar por el Estado. El Estado tiene que ser más pequeño, tenemos que reestructurar los ministerios, tenemos que reestructurar los institutos descentralizados y tenemos que tener un Estado acorde al país que tenemos. No podemos tener un Estado donde la cabeza es más grande que el cuerpo, que es lo que nos ha pasado tradicionalmente. Tenemos que tener una cabeza pequeña y unos brazos y piernas que lleguen hasta todos los rincones del país para llevar el desarrollo a esas regiones que están perdidas. Si usted mira, por ejemplo, la periferia de este país, que son los departamentos del Chocó, Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Guaviare, Bichada, Arauca, norte de Santander, son departamentos que tienen unas falencias en desarrollo social inmensas. Hasta allá es donde tenemos que llegar. El Estado tiene que llegar hasta el último rincón del país y tenemos que recuperar nuevamente el territorio. Sí. General, ya para ir cerrando esta conversación, ¿lo han buscado para que se sume a alguna otra campaña? Por ahora no, y no me voy a sumar a ninguna otra campaña. Yo quiero seguir haciendo propuestas, quiero seguir contándole al país que cuentan con una persona que tiene una amplísima experiencia, que conoce el país en todas sus regiones, que ha liderado equipos de trabajo que han sido exitosos, que estoy acostumbrado a planear y a ejecutar, a hacer, a tener acción y a que las cosas que se piensan y que se proyectan se lleven a cabo. Entonces, por ahora no tengo ninguna intención y voy a seguir trabajando, presentándole propuestas al país.
Pues candidato, muchísimas gracias por estos minutos y éxitos en su campaña por esas 5 Colombias. Muchas gracias, un saludo muy especial para toda la audiencia, para ustedes. Muchas gracias por tenerme en cuenta para una entrevista. El escritor bogotano Mario Mendoza hizo el lanzamiento de su último libro, La Hora de los Lobos. David Molina entrevistó al bestseller colombiano y dio más detalles sobre su nuevo trabajo literario. En una disección completa del mundo de la mafia latinoamericana, La Hora de los Lobos es el nuevo thriller literario de Mario Mendoza, donde su protagonista, Bruno Guerrero, nos adentra en una secuencia frenética del crimen organizado de Bogotá. Un viaje casi biográfico de un líder criminal que con entrenamiento, inteligencia y sagacidad se forja una reputación en el bajo mundo. Para mí era muy importante mostrar el camino desde el comienzo, desde la niñez, pasando por la adolescencia, llegando a la madurez, dónde están los puntos claves, cómo se introduce uno en esa criminalidad, cómo un individuo desde el comienzo de pronto termina construyendo un emporio, cómo se vuelve un jefe criminal. Y la ciudad, Bogotá, no opera como un telón de fondo ni como una escenografía, funciona como un personaje más. Mendoza, que con este libro completa 15 novelas en su carrera, asegura que esta temática inexplorada por él le tomó 1 año y medio de investigación. Cuando uno piensa en el mundo criminal, uno piensa en los viejos carteles, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, etcétera, pero eso funciona igual hoy en día, opera de la misma manera y evidentemente no. Entonces había que entrar y rastrear los nuevos imaginarios, las nuevas conductas, cómo opera la nueva criminalidad en América Latina. Con esa prosa trepidante y ese característico universo mendociano, lleno de misterio y emoción, los sucesos del libro son un espejo de la realidad de nuestro país y la región. Uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina es aceptar que nuestras democracias están siendo cooptadas o ya fueron cooptadas por ese crimen organizado. Y yo creo que en la novela hay un punto en el cual uno siente que la democracia todavía funciona, pero funciona de manera muy débil y está a punto de ser deshecha y destruida. Me parece que en la medida en que el personaje vaya increciendo, ¿verdad?, vas dándose cuenta que el poder es algo a lo cual puede tener acceso, y ese punto es de alguna manera el punto en el que estamos nosotros en el país también. A 2 semanas de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Mendoza convoca a todo el público lector a la presentación de su libro el sábado 25 de abril, donde presentará su novela y también estará en su destacada firma de libros. Síganos en YouTube, en Noticias Caracol en vivo, en nuestra app, en el sitio web, en nuestro canal de YouTube y en TikTok. Nosotros le damos las noticias, usted escoge la pantalla. Y veamos ahora qué tendremos esta tarde en Noticias Caracol en vivo, nuestra señal digital. Pablo Arango, hola. Catalina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta tarde en Noticias Caracol en Vivo estaremos revisando la entrevista completa con el alcalde de Bucaramanga, que está afectada esta ciudad por el tema de los bloqueos en Santander. Cerca de 70.000 millones de pesos de pérdidas diarias en esta ciudad. Ya les vamos a mostrar esta entrevista completa aquí en este espacio Noticias Caracol en Vivo. También en segundos estaremos hablando de la guerra arancelaria que se vive en este momento entre Colombia y Ecuador. Estaremos hablando con la presidenta de la Cámara Colombo-Ecuatoriana y también más de 3.000 empresas que están afectadas allí en la zona, en la frontera. Y finalmente tendremos cubrimiento especial con la jornada histórica de las elecciones allí en Perú, presidenciales, 35 candidatos y también 27 millones de peruanos que están habilitados para votar. Muchas noticias esta tarde, muchos personajes. Regreso con Alejandra, que como siempre nos tiene buenas noticias. Sí, señor, tenemos noticias positivas para cerrar esta emisión de Noticias Caracol. Al mejor estilo de las embarcaciones de Xochimilco, en México, las llamadas trajineras llegan a la capital del Atlántico, las curramberas, un nuevo atractivo turístico que impulsa el turismo sostenible a través del trabajo con distintas comunidades de pescadores. Veamos. El río Magdalena le da la bienvenida a las curramberas, un nuevo atractivo turístico que busca brindar una experiencia inmersiva en la riqueza ambiental de la ciudad. Trabajamos con todas las personas aledañas al río Magdalena, con toda la gente de las flores, trabajamos con la gente de la playa, de la cangrejera,
Y hablando de una cifra, yo creo que estamos impactando más de 70 familias, directas e indirectamente. Gracias a este proyecto, pescadores del corregimiento La Playa como Wilman Orellano, quien llevaba más de 30 años en esta labor, hoy cuentan con una nueva oportunidad. ¿Qué prefiere, la pesca o ser el piloto? Ser el piloto. Porque acá ya es más relajado, más suave y más tranquilo, no tiene tanto, vas a tomar tanto sol, no vas a estar expuesto a una ola así fuerte. Con las embarcaciones entregadas por la Comisión de Regulación de Agua Potable, se puede disfrutar de un paraíso dentro de la ciudad. Hacemos el recorrido por el Caño de la Compañía, entramos por la parte de atrás de Eternit y llegamos al Santuario de las Garzas. En el Santuario de las Garzas hay avistamiento de garzas, de babillas, de caimanes, de chigüiro, icutea, caimán, o sea, de todo tipo de especies. Locales y visitantes conocen de primera mano las labores de recuperación ambiental del sistema de caños y sacan sus propias conclusiones. Novedoso, creo que se asemeja un poco como a lo que hay en México y creo que el turista cuando viene seguramente así lo iba a identificar. Me parece un sitio muy hermoso, muy bonito, rodeado de naturaleza, es desestresante, un sitio para hacer algo diferente. Si usted quiere vivir la experiencia de las curramberas, en el Gran Malecón hay recorridos programados por hora de 3 a 6 de la tarde. Y con esta hermosa iniciativa terminamos. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Otra razón para ir a Barranquilla. Sí, sin duda. Ya viene la red. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Buenas tardes.